buenas noches y bienvenido a su programa Veneno Presenta. Hoy tenemos que discutir un tema que ha estado en coyuntura, ¿no? Encima de la mesa para todos, en los medios de comunicación. Para eso nos acompaña hoy el abogado litigante Luis Pedro Álvarez, a quien le doy la bienvenida. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Luis Enrique, gracias a ti por la invitación. Siempre un gusto estar contigo. Luis Pedro, probablemente no podemos entrar a profundidad sobre los temas del Ministerio Público, que bien es sabido que ha sido un tema que está en discusión de todos en redes sociales, porque la ciudadanía rechaza o celebra a nivel abogados, pues porque cómo es posible que esto suceda en juicios, en procesos penales y demás. Y obviamente a nivel activistas, pues algunos estarán celebrando, otros estarán quemando cohetes y otros estarán muy enojados. Ahora, para empezar, ¿verdad? De repente empecemos, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? O sea, sí, efectivamente, es un fiscal querido por muchos, es un fiscal que también ha sido señalado por inconsistencias en algunos procesos, porque en algún momento se discutió no solo de este fiscal, sino de otros, debido a proceso, presunción de inocencia y demás. Y hoy, digamos, conocemos la destitución del mismo y se vuelve un caos alrededor de toda la institución del Ministerio Público. ¿Qué percibe? Bueno, yo algunas cosas, primero Luis Enrique, algunas reflexiones que creo que son importantes. La primera es que más del 99% de las personas, incluidas nosotros, pues no nos consta nada de lo que estas personas han señalado entre ellos, es decir, entre la fiscal general y el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Eso es lo primero. Es decir, y pues la gente quisiera que tomaras bando. Eso es muy de Guatemala, sobre todo en una sociedad muy polarizada, y eso es muy peligroso, porque tomar bando significa que estás a ciegas decidiendo por algo y eso estás actuando emotivamente, no racionalmente. Entonces yo creo que lo primero es un llamado a la calma, un llamado a la sensatez. Ahí lo que hemos visto ahora es que han habido señalamientos terribles, tanto de la fiscal general hacia el exfiscal Juan Francisco Sandoval, que eso es delicadísimo, como del exfiscal Sandoval hacia la fiscal general. Pero al final del día, lo que debe privar es la razón y en lo que son, en materia penal, lo que debe privar es la prueba. La prueba, la prueba, la prueba. Eso no se nos debe olvidar y eso va a tomar tiempo. Entonces, yo creo que no hay que caer en especulaciones. Eso No, y es yo una... creo, Luis Pedro, decís algo, digamos, que es entendible, que es lo correcto, pero que a mucha gente le molesta. ¿Por Seguro. qué? Porque si nos vamos por el tema emocional, que es el que mencionas, pues yo lo que externo son mis deseos de lo que quiero que pase o que pasó. Y sobre eso creo yo, digamos, mi historieta. Si me voy por la razón, pues tendríamos que caer para los que somos abogados y que además nos tenemos que regir según lo que establece la ley, a la prueba. Es decir, ahorita escuchamos, por más que la gente le enoje, dos versiones, ¿verdad? La versión de un fiscal que ha sido destituido y que en sus conferencias y entrevistas dice X o Y Z de información, que la fiscal no sé qué, y cuando sale la fiscal argumenta también que hay causales para la destitución y sobre esto se habla de que no eran suficientes las causales, que la información que se filtró, o sea, pero de los dos lados sí vemos que lo que hace falta es continuar con el proceso legal para determinar si las palabras en ese momento son ciertas, ¿no? Se Digo, sustentan, porque ¿no? el ciudadano se deja ir con la calentura, ¿verdad? No, y evidentemente aquí el tema se ha vuelto muy emocional y eso es terrible. Yo sí creo que es importante el llamado a la calma, el llamado a la sensatez y esto va a tomar tiempo. Ahora, hay algunas cuestiones que sí son importantes. Independientemente de si es la fiscal general o el exfiscal Sandoval, jefe de sección de la FESI, una institución nunca debe girar alrededor de una sola persona. ¿Qué es una institución? Porque muchas personas hablan de las instituciones, de la institucionalidad, pero no saben qué es una institución. Una institución es un conjunto de normas, ni siquiera es una persona. Una institución es un conjunto de normas que generan los incentivos adecuados para que las personas que trabajan en cierto lugar lleguen a cumplir ciertos objetivos. Esa es una institución. Entonces, si la institución, si el éxito del Ministerio Público o de la FESI, porque la FESI es una fiscalía de sección dentro del Ministerio Público, dependen de una sola persona, estamos muy mal. Quiere decir que no hay institucionalidad, no hay normas adecuadas, no hay incentivos adecuados. Quiere decir que las cosas funcionan a capricho de una persona, bien o mal. Esa es la primera reflexión. La segunda, la lucha contra la corrupción en Guatemala. La corrupción realmente, la única forma verdadera de luchar contra la corrupción es reduciendo el estatismo, reduciendo el tamaño del gobierno. No hay otra.
Todo lo demás, digamos, la persecución que puede hacer el Ministerio Público de algunos señalados de corrupción siempre va a ser pequeña comparado con el monto de corrupción que tenés de más de 450,000 empleados con muchísima discrecionalidad, con muchísimo dinero, con todos los incentivos perversos para que se corrompan. Eso es parte de lo importante que la ciudadanía entienda que la verdadera lucha contra la corrupción es la lucha contra el estatismo. Bueno, si se exacerba el derecho penal, y esto no es solo en Guatemala, esto tiene muchos años que se ha estudiado, cuando se exacerba el derecho penal y se tratan de componer las cosas solo a puro derecho penal, lo que se hace es que se degenera el proceso penal y responde, se politiza, se ideologiza, y es lo que hemos visto, es exactamente los señalamientos que hemos visto. Se empiezan a saltar las trancas, y saltar las trancas significa violar garantías individuales. Eso es terrible, se degenera el proceso penal. Y son precisamente los señalamientos que hemos escuchado, no de ahora, sino que ya vienen de años atrás, donde hemos visto, inclusive, bueno, hay videos, grabaciones, donde una fiscalía le ofrecía dinero a un testigo protegido para que dijera algo lo que no sabía. Esas son cosas terribles. Ahora escuchamos denuncias de que fiscales y jueces de alto impacto, se reunían para armar los casos. No son denuncias terribles. Entonces, ahorita yo creo que es un momento, un punto de inflexión, Luis Enrique, donde debemos hacer reflexión todos los guatemaltecos y especialmente los que estamos involucrados en todo el tema somos usuarios de la administración de justicia, sobre todo los abogados principalmente y bueno, todas las personas en general, para analizar cómo está nuestra institucionalidad, qué incentivos están generando las normas que actualmente tenemos. Porque, por ejemplo, ahora se le critica mucho a la fiscal general ciertos actuares, pero digamos, todas estas reformas que se dieron en la ley orgánica del Ministerio Público, en ese tiempo yo estaba en el Congreso de la República, Claro, claro. fueron reformas impulsadas por sí, impulsadas por la entonces fiscal Telma Aldana. Y que a ella le sirvieron, ¿verdad? O sea, que a ella le sirvieron Impulsadas por durante ese Corte momento y Suprema que de ahora Justicia. no quisieran que existieran. Luis Pedro, retomo algo de lo que decís, porque digamos, como aquí hay versiones, o por lo menos aquí hay apoyos de un grupo o del otro, lo cual a nosotros no nos interesa, y lo digo abiertamente, ni tampoco sé qué es cierto, ni qué es cierto, ni qué fuerzas de poder hay, realmente no me interesa, yo creo que en tu caso tampoco. Estamos hablando de los aspectos legales que rodean esta discusión, que puede dar a muchos capítulos y a muchas especulaciones, hipótesis y demás. En los libros, en los textos, sean juristas, sean abogados, sean politólogos, o sea, toda la vida se ha hablado de que el fortalecimiento institucional es clave en la medida de que se pierde la institucionalidad por el poder, digamos, discrecional de una sola persona, no importando el caso. Y no hablo de ninguno de estas dos personas, hablo en un caso que pudiera, digamos, influir en otra institución. Se pierde por completo la maquinaria, los procesos, los protocolos y las normas y atribuciones bajo las cuales, digamos, están fundados los pilares de una institución. ¿Por qué menciono esto? Porque hubieron dos argumentos que empezaron a mencionarse como excusa de por qué se había sacado al fiscal. Y la gente en son de burla decía, es que ahora van a decir que es un tema de respeto a la institucionalidad. Y el otro era que, como la fiscal había dicho, o mencionó en una de sus entrevistas el tema de la ideología, pues también argumentan que por qué utilizan el término de ideología, cuando todos sabemos que cada quien escoge, digamos, un rumbo de cómo hacer un approach y cómo enfrentar las cosas, ¿no? Bueno, sí, si nos vamos al tema, caemos en ese discurso que sería terrible, el discurso de que todo es ideológico. Bueno, es evidente que la izquierda y los que tienen, digamos, las personas con pensamiento de corte socialista, es evidente su apoyo al ex fiscal Sandoval y viceversa. Vemos por el otro lado las derechas tradicionales o los extremos de la derecha, pues hay un evidente apoyo en redes sociales hacia la fiscal general. Debemos evitar eso. Debemos evitar eso, Luis Enrique, debemos realmente ver el largo plazo. Cuesta muchas veces hacer ese llamado de no caer presos en la coyuntura, sino ver hacia el largo plazo. Y Guatemala no va a salir adelante si no fortalecemos la institucionalidad. Y como repetí al inicio de la entrevista, institucionalidad, las instituciones son normas, no son personas, son normas y ver si esas normas están generando incentivos adecuados. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si las normas que están regulando el Ministerio Público permiten que una fiscal general o un jefe de sección cometan arbitrariedades, se dé la corrupción dentro de las instituciones, porque hubo, ambos se dijeron, pues se acusaron de corruptos. Esa es la realidad. Ya veremos, eso está por verse.
Y ojalá realmente haya pruebas detrás de lo que estas personas dicen, porque si no serían unos grandes irresponsables. Porque son señalamientos terriblemente serios en contra de la Fiscal General de la República de Guatemala y en contra del jefe de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. O sea, son cosas que se tienen que dilucidar, que se tienen que aclarar, pero no va a suceder de un día para otro. Eso es mentira. Y ese también no hay que caer en esa irresponsabilidad de, si no apoyas a fulano, sos corrupto. Si no apoyas a fulano, sos socialista. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, porque si no, como te digo, es evidente, en redes sociales lo ves, qué grupo apoya a quién. Y entonces resolver una situación jurídica por una cuestión emotiva o por una cuestión de bandos ideológicos, Dios guarde, delicadísimo. Eso no puede pasar. Y ese es el llamado que uno debe hacer a la reflexión. Ahora sí, Luis Pedro, hay que ponerle un plazo a esto también, ¿verdad? O sea, porque uno entiende, ¿verdad? Que las versiones pueden ser encontradas y que uno se señala al otro y demás. Para empezar, hay que decir que uno es fiscal general del Ministerio Público y el otro era jefe de una fiscalía. Eso no lo hace menos ni lo hace peor, pero son parte de un mismo equipo. Y por lo que entiendo, no había una buena relación desde un principio, porque ahí argumentan que incluso dentro del proceso del control de los expedientes, pues los de esta fiscalía no se conocían. Se ve que había, digamos, una mala vibra desde un inicio. Creo que Evidentemente. eso, digamos, no es mentira para ninguno, pero cuando te hablaba de plazos no me importa quién tiene la razón, pero a mí díganme qué fue lo que pasó en el menor tiempo posible, porque no podemos tener una institución que esté ligada, digamos, a dimes y diretes y chistes. O sea, a nosotros nos tiene sin cuidado si se llevan bien o se llevan mal, pero los señalamientos que se hicieron, compruébenlos, Son porque de lo serios. contrario se pierde, digamos, hasta cierto punto, pues, esa percepción de La seguridad y credibilidad. tranquilidad que el Ministerio Público toda la vida ha mostrado. Claro. Bueno, lo que dice es cierto. Yo esperaría, por ejemplo, de todo lo que dijo la fiscal general, esperamos en los próximos días que se presenten las denuncias del caso. Ahora, algo que sí digamos, a mí me da que pensar es por qué, por ejemplo, el exfiscal Sandoval, si tenía conocimiento de todas estas situaciones en contra de la fiscal general, no lo denunció antes, sino lo denuncia después de su despido. Eso es, y quitemos, digamos, para quitar lo emotivo. Vámonos a la situación, digamos, en una empresa privada. Pero lo mismo él dice de ella, ¿verdad? Lo mismo él Exacto, dijo también de ella, que por qué entonces exacto. ella, por qué no había denunciado, ¿verdad? Sí, entonces el tema está de todo esto, digamos, todas estas denuncias graves que se dan después del despido. Eso le quita credibilidad a ambas personas. Bueno, obviamente la que lo despide la argumenta que esas son el fundamento del despido y el otro empieza a señalar un montón de cosas. Ahora, otra cosa que es importante, Luis Enrique, es en ambos señalamientos, bueno, ahí hay, digamos, descubrimiento, se hace pública información que definitivamente está bajo reserva. Hay investigaciones ahí que están bajo reserva, que hay prohibición de las partes incluyendo el Ministerio Público. Eso es lo que establece la ley, de comunicar a la población en general esa información. Eso es un delito, se llama revelación de secretos. Es muy delicado que para una defensa personal hagas público algo que tienes prohibición de hacerlo. Por ejemplo, yo como abogado, tengo obligación de guardar secreto profesional con mis clientes. Yo no puedo denunciar lo que mis clientes me están diciendo. Eso sería terrible, que tú fueras donde tu abogado y tu abogado te fuera a denunciar. Hay prohibición legal para hacerlo, ¿verdad? Todos los demás están obligados a denunciar ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, esto hay que analizarlo más despacio, como tú dices, siempre en un tiempo prudencial. No es que esto se va a quedar ad eternum y simplemente no pase nada, como suele suceder muchas veces en Guatemala. No, obviamente nosotros exigimos, por ejemplo, yo exijo a la fiscal general que en un corto plazo podamos ver las denuncias de todo lo que dijo, y en su caso, pues el exfiscal Sandoval se fue de Guatemala. No sé cómo va a hacer para presentar las denuncias, porque ya las hizo públicas. En algunos casos, pues tendría que haber una investigación de oficio, pero en otros casos, pues no sé, ¿cómo? A Pero es través que de lo que yo no entiendo, Luis Pedro, ¿son denuncias o no? Porque, o sea, yo puedo externar cualquier cosa, no estoy quitándole veracidad a lo que dice, ni tampoco para la señora fiscal, pero, o sea, lo dijeron, punto, eso no se convierte en una denuncia, pues algo, o sea, o solo que de oficio determinen que hay que hacer una investigación sobre las palabras de cualquier ciudadano, que en este caso no lo son, ¿verdad? Son dos personas importantes. Ahora, te digo algo, y yo creo que no podemos negar, digamos, que la gente tenía cierta simpatía por la FES y por los casos de corrupción, y también tiene cierta simpatía por la fiscal general porque pues había llegado a hacer algunos cambios,
y con los que algunos no estaban de acuerdo con la fiscal general anterior. Digo, pero todos debemos de versarnos aquí en lo legal y te pregunto, no sé si has tenido la oportunidad, porque argumentan que el despido de él es ilegal, pero ella argumenta que sí hay serios acontecimientos que le permiten a ella, según la legislación, la ley orgánica del Ministerio Público y demás, el poderlo despedir. O sea, esto también está sujeto a interpretación y nuevamente, ¿vale? Vamos a la opinión subjetiva de si puedo o no puedo y se vuelve, creo yo, una cosa pues innecesaria porque Luis no Enrique, pueden parar todos los demás fiscales de trabajar porque hay un por gran supuesto que relajo, no. ¿verdad? En ese tema es bien claro, no somos jueces, no somos jueces. Eso podremos tener nuestras opiniones y seguramente si tú opinas a favor de uno, pues sus simpatizantes te van a Claro. acusar de una cosa y si tú opinas a favor del otro, lo mismo. En ese tema habrá que dejar que un juez laboral, si él pide su reinstalación, porque puede ser un ex empleado público, hasta el momento es ex empleado público, pues tiene el derecho de acudir a tribunales y solicitar su reinstalación laboral si es lo que él cree que corresponde y la fiscal general de defenderse. Así es como Sí. resolvemos las cosas en un mundo civilizado. Luis A Pedro, través tengo, de tengo, una... tengo un minuto y me gustaría de repente que hagas una reflexión sobre esto, porque lo mencionaste en parte de la entrevista. El derecho penal se ha desvirtuado por completo. O sea, aquí pareciera que en las universidades ya no hay que dar ninguna de las otras ramas del derecho porque todo es, mire, metámoslo a lo penal porque de repente algo va a pegar ahí. Y en algún momento también se mencionó cuando existió la comisión, cuando se fue la comisión, cuando hubieron estos casos que se abusaban de las conferencias de prensa, yo lo dije, que yo creía que era una violación a la presunción de inocencia y demás, ¿Lo es? Claro. que el derecho político era utilizado como una herramienta política también en el país. Te dejo con una última reflexión. Claro que sí, Luis Enrique. Bueno, te cuento, yo tengo una especialidad en Derecho Penal, fui catedrático de Derecho Procesal Penal, lo ejerzo como abogado litigante y definitivamente creo que se ha desvirtuado muchísimo el proceso penal en Guatemala. Hay un principio que se llama ultima ratio, el último recurso. De verdad, el derecho penal debe ser la última opción y principalmente en los delitos donde hay violaciones de derechos individuales, donde hay violencia. En todos los demás hay que ser muy cuidadoso, en delitos patrimoniales, en delitos de corte político, muy cuidadoso, porque no es de ahora. Este problema viene desde la antigua Roma, desde Grecia. Vienen los problemas de que, digamos, los acusadores en su momento no tenían, pues, digamos, los mismos nombres que ahora en algunos casos, pero vemos las tragedias de la Inquisición, por ejemplo, los abusos que se dieron, cuando el propio juez se volvía investigador y viceversa. Una cosa terrible. Entonces, lo que es muy delicado es cuando ya escuchas tus señalamientos de que fiscales y jueces se reúnen para armar casos. Eso es delicadísimo. Hay algunos indicios, no de ahora, sino de antes, de abusos que se han dado, por ejemplo, con la figura del testigo protegido, con la figura del colaborador eficaz, con la figura de los jueces de alto impacto, que son procedimientos especiales, que te soy bien honesto, a mí no me gusta. Yo creo que debería, el juez natural, hay un principio en derecho penal que se llama juez natural, que debería, todos los jueces deberían tener competencia para juzgar cualquier tipo de proceso. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado y como tú bien dices, en Guatemala el derecho penal se exacerbó, todo se convirtió derecho penal, se está queriendo combatir la corrupción, se está queriendo enderezar la economía o activar la economía, todo a través de derecho penal, se está queriendo hacer política a través del derecho penal, eso es peligrosísimo, ese problema no es de ahora, ese problema viene de antaño, de hace cientos de años, es el mismo problema, no ha funcionado, nunca, nunca en la historia ha funcionado. Entonces hay que tener cuidado, pues hay que estudiar un poquito la historia para no volver a cometer los mismos errores. Y al final del día, vuelvo y repito lo que decía en un inicio. La verdadera lucha contra la corrupción es la lucha contra el estatismo. El tamaño del gobierno, las facultades que tú le das al gobierno, las libertades que tú le cedes al gobierno, el poder arbitrario que le das a un empleado público es lo que genera incentivos perversos para fomentar la corrupción. Pero bueno, obviamente en algunos casos aislados habrá que perseguir a los corruptos, pero perseguir corruptos no es lo mismo que la lucha contra la corrupción. Así que Claro, Luis Enrique, vamos. muchísimas gracias. No, vamos a ver en qué para esto, licenciado. Gracias por su tiempo, gracias por la entrevista y como bien mencionamos, ¿verdad? O sea, esto resolverse lo antes posible porque no podemos seguir caminando de esta manera. Gracias siempre por su tiempo. Claro que sí, Luis Enrique, un gusto siempre.